Hola, continuaremos con el curso de PLCs para programación orientada a objetos. Nos habíamos quedado dentro de la carpeta de clases y objetos. En el último vídeo vimos el uso del puntero dis y del puntero super y su explicación. Hoy pasaremos a ver la interface. En la programación orientada a objetos, OOP, en PLCs, una interface es un tipo de estructura que define un conjunto de métodos y propiedades que una clase debe implementar. En otras palabras, una interfaz define un contrato entre diferentes partes del código para asegurar que se cumplan ciertos requisitos y se mantenga una estructura coherente. En términos prácticos, esto significa que cuando se crea una clase que implementa una interfaz, esa clase debe proporcionar los métodos y propiedades definidos en la interfaz. Esto permite que diferentes clases compartan un conjunto común de métodos y propiedades y se comuniquen entre sí de manera coherente. Por ejemplo, si tienes una interfaz llamada iSensor con los métodos leer valor, calibrar y descalibrar y las propiedades temperatura, consigna y calibrado, cualquier clase que implemente esta interfaz debe proporcionar estos tres métodos y las tres propiedades. Esto asegura que cualquier otra parte del código que trabaje con esa clase pueda confiar en que esos métodos y propiedades estarán disponibles. Aquí he puesto cómo sería, luego lo veremos en la parte práctica. Se ha creado una interfaz llamada iSensor, la cual tiene tres propiedades que serían calibrado, consigna y temperatura, y tres métodos que serían calibrar, descalibrar y leer valor. Como hemos explicado anteriormente, el iSensor es donde se definen los métodos y las propiedades, pero no está el código. Y luego hemos implementado la interfaz iSensor en la clase FBSensor, en la cual ya estamos obligados a implementar los métodos y las propiedades de la interface, en este caso de iSensor. Una interfaz es una clase que contiene métodos y propiedades sin implementación. La interfaz se puede implementar en cualquier clase, pero esa clase debe implementar todos sus métodos y propiedades. Si bien la herencia es una relación, las interfaces se pueden describir como se comporta como o tiene una relación. Las interfaces son objetos que permiten que varias clases diferentes tengan algo en común, con menos dependencias. Las clases y los bloques de funciones pueden implementar varias interfaces diferentes. Uno puede pensar en los métodos y propiedades de la interfaz como acciones que significan cosas diferentes dependiendo de quién los esté ejecutando. Por ejemplo, la palabra correr significa mover a una velocidad más rápido que un paseo para ser un humano, pero significa ejecutar para las computadoras. Las clases o bloques de funciones que no comparten similitudes pueden implementar la misma interfaz. En este caso, la implementación de los métodos en cada clase puede ser totalmente diferente. Esto abre muchos enfoques de programación poderosos. Las POU pueden llamar a una interfaz para ejecutar un método o acceder a una propiedad, sin saber cuál clase o FB con el que se trata o cómo va a ejecutar la operación. La interfaz luego apunta a una clase o bloque de función que implementa la interfaz y la operación que es ejecutado. Los programadores pueden crear cajas de interruptores fácilmente personalizables usando el polimorfismo, que será un concepto que veremos más adelante en el curso. Aquí he añadido los links a los que hago referencia y que he ido encontrando para ir explicando todo el tema de la interface. Podemos abrirlos, un segundo. Serían
3 links de codesys. En este se explica cómo implementar las interfaces. En este también de codesys el objeto interfaz explicado, la interface. Este también que he encontrado por parte de codesys, implementando interface. También he puesto 2 links más de referencia, en este caso de Infosys Beckhoff, del objeto interface. Este también de Beckhoff, la implementación de la interface. Extender la interface y un vídeo de YouTube en el cual también me he apoyado para realizar este curso. Ahora ya pasaríamos a ver el proyecto, que sería este, que sería la carpeta número 10, que tenéis todo exportado también en ficheros para PLC Open XML, para que también lo podáis importar si queréis en codesys. Y dentro de la carpeta 10, que es ya el vídeo número 10 de YouTube por el que vamos, he creado 2 carpetas, una, la carpeta Interface 1, que está realizado lo que he explicado en la documentación, que sería un ejemplo sencillo, y el segundo, la carpeta de Interface 2, es un ejemplo ya más en detalle de cómo utilizar la interface. Pasaríamos a ver primero la carpeta Interface 1, en la cual hemos creado la interface y sensor, y hemos ido añadiendo métodos y propiedades de la interface y sensor. En este caso hemos añadido la propiedad calibrado, hemos borrado la parte de set de la propiedad de calibrado y hemos dejado solo la de get, en la cual nos devolverá la propiedad calibrado un bool. Hemos añadido el método calibrar, hemos añadido una propiedad que se llama consigna, en la cual hemos suprimido get y hemos dejado set. Hemos añadido también el método descalibrar, el método leer valor, y por último a la interface y sensor hemos añadido una propiedad llamada temperatura, la cual devuelve un real, y hemos dejado solamente el get. A continuación hemos añadido una clase, un function block llamado sensor, y hemos implementado la interface y sensor. Para implementar una interface en una clase utilizamos la palabra implements. Dentro de la clase FBSensor hemos creado estas variables dentro de var, que serían calibrar, una variable booleana, valor, una variable del tipo entero, la variable temperatura del tipo real y la variable consigna del tipo real. En iSensor, como veis, dentro no hay ningún tipo de código, y FBSensor, al tener una implementación de la interfaz, de la interface y sensor, es donde se realiza el código. ¿Qué código hemos realizado? Pues para la propiedad calibrado, cogemos a la propiedad calibrado, le pasamos la variable calibrar, que es la que tenemos aquí, esta variable. Al método calibrar, lo que realizamos es, como el método calibrar, a la variable calibrar le ponemos el valor true, que sería a esta variable de aquí.
Cuando ejecutamos el método calibrar, pondríamos esta variable a 1. Con la propiedad consigna, en el set, cogemos el valor de consigna y se lo pasamos a la variable consigna esta de aquí. Le pasaríamos un valor real a esta variable desde fuera, desde la clase, con la propiedad consigna y con set. Con el método descalibrar, a la variable calibrar la pasamos a false, que sería esta variable de aquí. Ejecutando el método descalibrar, pasaríamos la variable calibrar a false. Leer valor es un método que utilizamos para coger la variable valor de aquí y pasarla a devolverla al método leer valor. El método leer valor hemos puesto que retorne una variable del tipo entero. Entonces, leer valor sería igual a valor. Y por último, la propiedad temperatura, leemos un real, devuelve la propiedad temperatura, devuelve un tipo de variable del tipo real y al hacer el get leemos la variable de aquí, de temperatura, y gracias a la propiedad temperatura la podemos obtener. Vale. Hemos realizado una POU que se llama -10 interface y hemos creado estas variables que serían ejemplo 1 de interface. Hemos creado la variable sensor, que sería el objeto de la clase FBSensor. La clase FBSensor la hemos instanciado en sensor, en el objeto. Luego hemos creado la variable calibrar del tipo bool, calibrado del tipo bool, temperatura real y consigna real, la cual hemos inicializado a 23,5 la consigna. Y el valor, hemos creado otra variable que se llama valor de tipo entero. En el ejemplo 1 interface, vamos a cargarlo para lo que lo podáis visualizar. Bueno, rellenamos el captcha. ¿Vale? Nos logueamos. Vale, y ya estaría corriendo. Si ejecutamos, desplegamos el objeto sensor, si ejecutamos calibrar, la variable booleana calibrar, decimos que esta variable ejecutamos sensor.calibrar, el método calibrar, por lo tanto la variable calibrar se pone a true. Si no queremos calibrar, lo ponemos a 0, la variable calibrar se pone a 0. Luego obtenemos a través de la propiedad sensor calibrado cómo se encuentra la variable calibrar. Lo podemos volver a realizar, calibrar, y en calibrado
obtenemos un 1, un true. Si lo ponemos a 0, calibrar, entraría el método del sensor, entraría el método del sensor que es descalibrar, la cual nos pasaría la variable calibrar a 0. Luego pasamos dentro del objeto sensor, del sensor consigna, la consigna de 23,5, que sería esta de aquí. Si queremos la podemos cambiar, la consigna, que por ejemplo pues sean, no sé, 36, escribimos los valores y dentro del objeto sensor tendríamos la variable consigna a 36. Podemos pasar, gracias una consigna, podemos pasar la consigna, en este caso el valor 36, gracias a la propiedad consigna que tiene sensor. Y podemos leer la variable sensor.temperatura gracias a la propiedad temperatura y obtendríamos en la variable temperatura la temperatura del sensor. Si ponemos aquí, por ejemplo, dentro del objeto sensor, ponemos temperatura 33, obtenemos en la variable temperatura 33, gracias a la propiedad temperatura que tiene el sensor. Y aquí sería sensor.leerValor, que leer valor en este caso, en vez de ser una propiedad, es un método. Podríamos obtener la variable valor que hay dentro de sensor, pero esta vez a través de un método. Si ponemos en valor 44, por ejemplo, obtendríamos en la variable valor un 44. Este sería un ejemplo sencillo en el cual se ve muy bien todos los métodos y propiedades que tiene implementados la clase FBSensor a través de la interface y sensor. Ahora pasaríamos a ver la carpeta número 2 de interface, en el cual hemos creado una interface que se llama ITF-MyTest, en el cual hemos añadido 3 métodos, met1, met2 y met3. También hemos añadido 3 propiedades con sus get y sus set, que serían prod1, prod2 y prod3. ¿Qué hemos realizado a continuación? Hemos creado el function block llamado fbTestA, que implementa a ITF-MyTest, a la interface ITF-MyTest. Hemos creado estas variables entre var y en var, en este caso B1 de tipo booleano, R32 de tipo real y un string llamado str. También hemos creado un function block llamado fbTestB, que implementa también a la interface ITF-MyTest. ¿Qué hemos realizado dentro de la clase FBTestA? Dentro del método 1 retornamos un true. Dentro del método 2 retornamos un string y el código sería método 2 es igual a fbTestA. El método 3
retornamos un real con el valor 3,14. La propiedad 1, obtenemos la variable en la propiedad 1, la variable B1, que sería esta de aquí, con set podemos pasarle a B1 llamando a través de la propiedad 1 a la variable B1 en la propiedad 2 que nos retorna un real, podemos leer la variable R32 de dentro del FB, que sería esta de aquí. Y el set de la propiedad, llamando a la propiedad 2, podemos pasarle a R32 un valor desde fuera del FB TESA. Y por último, la propiedad 3, que es el string. El string podemos leer la variable str, que se encuentra dentro del función block fb test_a, que sería esta variable de aquí, con la propiedad 3 en el get obtendríamos la variable str. Y la contra llaman con la propiedad 3 con el set, desde fuera podríamos escribirle un valor a str. El FB test_b, como también implementa a ITF myTest, tiene los mismos métodos y las mismas propiedades que tiene la interface ITF myTest. En este caso, en método 1 no hemos realizado nada. En método 2, que devuelve un string, al método 2 le pasamos el texto fb test_b. El método 3, que devuelve un real, devolvemos el valor 8,69. En la propiedad 1, en el get no tenemos nada. En el set no hemos implementado nada. En la propiedad 2 tampoco. Y en la propiedad 3 tampoco. También hemos realizado una función. Las funciones no necesitan ser instanciadas. Se pueden llamar directamente una función. En este caso hemos realizado una función que se llama myFC, que devuelve un string. Hemos creado una variable de entrada para la función myFC, que se llama myInterface, que en este caso la variable myInterface de entrada es la interface ITF myTest. Dentro de la función myFC, como queremos que devuelva un string, myFC sería igual, y podríamos llamar a la variable myInterface punto el método 2. Como el método 2 devuelve un string sería lo que obtendríamos, el string que obtendríamos llamando a la función myFC. En la POU 10 interface, esta sería la parte del ejemplo 2 de interface, en el cual hemos declarado el objeto FBA, que es una instancia de la clase FBTestA. También hemos creado el objeto FBB, la variable FBB, que es una instancia de la clase FBTest. Hemos creado una variable R32 del tipo real
dos strings, str1 y str2 del tipo string. Hemos creado una variable myITF, que es del tipo de la interface ITF myTest, y hemos creado dos variables reales que se llaman R1 y R2. Y esta sería la parte del ejemplo 2 de interface, en el cual podemos llamar a el objeto FBA y el método 3. Al llamar a FBA, que es este de aquí, del test A, obtendríamos 3,14. Aquí llamamos a myFC. myFC pide una variable de entradas de que sea del interface myFC, del interface ITF myTest, como FBA tiene implementado, como el objeto FBA tiene implementado a ITF myTest, podemos pasarle el FBA y devuelve un string myFC. Podemos llamar lo mismo otra vez a myFC, pero en este caso, en vez de con FBA, con FBB, y obtendríamos el string str2. Y ahora podemos coger la variable myITF, que es del interface ITF myTest, y es igual a FBA. Y a continuación realizamos myITF.método3 sería igual a R1. Llamando al método 3 de la interface, obtendríamos el método 3, este de aquí, 3,14. En cambio, si a myETF le pasamos el FBB y hacemos myITF.método3, obtendremos en la variable R2 8,69. Lo cargamos en un momento para observarlo, ¿vale? Entonces, en el ejemplo 2, llamando al método 3 del FBA, obtendríamos 3,14. Si llamamos a la función myFC, con FBA obtenemos el texto FBTestA. En cambio, si llamamos a la función myFC con FBB, obtendríamos el string en str2 de FBTestB. Y si lo hacemos, también podríamos hacer a través de la interface myITF, le pasamos FBA, llamamos a la interface myITF.método3 y obtenemos en R1 3,14. En cambio, si a continuación le pasamos a myITF el FBB y llamamos al método 3, obtendríamos en R2 8,69. Bien, con esto habríamos acabado de ver la interface, un ejemplo sencillo y un ejemplo más en detalle de utilización. Espero que os haya gustado, que si queréis os podéis suscribir, darle a la campanita para poder recibir nuevos vídeos, aviso de nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.